Para cualquiera que esté arrancando un negocio en México, hay tres letras que, créeme, se van a volver parte de su vocabulario diario. IVA. Y entender este impuesto no es que sea una opción, es que es vital para que un negocio funcione bien. Así que vamos a desmenuzarlo, pero de una forma súper clara y al grano. A ver, la primera venta, ¡qué momento! Es pura emoción, la verdad. Pero justo ahí, en medio de esa alegría, surge una pregunta clave. Una que separa a un negocio informal de uno bien establecido. ¿Qué impuesto hay que sumarle a ese precio para hacer las cosas bien? Muy bien, pues empecemos por el principio, por lo más básico de lo básico. ¿Qué es exactamente esto del impuesto al valor agregado, o como todos lo conocemos, el IVA? Piénsalo de esta manera. El IVA es un impuesto que casi todos pagamos, pues casi todos los días. La parte interesante es cómo funciona por detrás. No es que se cobre una sola vez al final. No. Se va aplicando poquito a poco, en cada eslabón de la cadena. Desde quien obtiene la materia prima, pasando por quien fabrica el producto y hasta quien lo vende en la tienda. Cada uno va sumando el IVA sobre el valor que le agregó. Esta frase, esta es la clave de todo, de verdad. Para quien emprende, es la forma más sencilla de entender cuál es su papel en este juego. Ojo, no es el negocio el que pague el IVA de sus ventas, es el cliente final. El negocio simplemente funciona como un intermediario, como un recaudador temporal que junta ese dinero y luego se lo entrega a la autoridad. Perfecto. Ya que entendimos el qué es, ahora toca ver el cómo funciona. Es súper importante entender este flujo de dinero, o sea, cómo se cobra y cómo se paga este impuesto en la vida real. Con un ejemplo todo queda más claro. Imagina que un producto se vende en 1,000 pesos. A ese precio hay que sumarle la tasa general de IVA, que es del 16%. O sea, 160 pesos más. Así que el precio final, lo que el cliente va a pagar, es de 1,160 pesos. Esos 160 son el IVA que el negocio cobró, en nombre del gobierno. Y aquí se ve súper clara la diferencia de roles, ¿no? Por un lado está el consumidor final, que es quien de verdad paga el impuesto de su bolsa. Y por el otro, el emprendedor. Su chamba es cobrarlo, guardarlo sin tocarlo y prepararse para entregárselo a la Autoridad Fiscal de México, o sea, al SAT. Muy bien, aquí es donde la cosa se pone buena y honestamente es la parte más importante para las finanzas de cualquier negocio. Vamos a hablar de la mera clave para manejar el IVA inteligentemente, el famoso IVA acreditable. Claro, esto nos lleva a una pregunta súper lógica. Si en cada venta se cobra IVA, eso quiere decir que todo ese dinero, los 160 pesitos del ejemplo, ¿se les tienen que entregar completitos al SAT? Porque si fuera así, sería un dineral al final del mes. Y la respuesta, por suerte para todos, es no necesariamente. Y aquí es donde entra el verdadero héroe de esta historia fiscal. Un concepto que hay que dominar sí o sí, el IVA acreditable. ¿Y qué es eso del IVA acreditable? Es más simple de lo que suena. Es el IVA que el propio negocio ya pagó. Es ese impuesto que venía en las facturas de los proveedores, en la renta de la oficina, en la nueva computadora, en la materia prima. Vaya, en todos los gastos que se necesitan para que la empresa pueda operar. Entonces, todo se resume a una simple resta, una fórmula mágica casi. Paso 1. Sumas todo el IVA que le cobraste a tus clientes. Paso 2. Sumas todo el IVA que tú pagaste en tus gastos, o sea, tu IVA acreditable. Y el paso 3, el gran final. Al IVA que cobraste le restas el IVA que pagaste. Y esa diferencia, eso es lo que realmente tienes que entregarle al SAT. ¿Ves? Así de fácil. Perfecto. Ya que la mecánica principal quedó clara, solo nos falta repasar unos detallitos finales, que no siempre es la misma tasa de IVA, y un resumen de las responsabilidades más importantes. A ver, aunque la tasa del 16% es la que vemos en todos lados, no es la única. Es súper importante saber que también existe una tasa del 0% que se aplica a cosas como alimentos no procesados o medicinas. Y ojo aquí, no es que no lleven IVA, es que su tasa es 0, y eso contablemente es distinto. Y además hay actividades que están exentas, como los servicios de un doctor o la colegiatura. Esas de plano no juegan en el partido del IVA. Y es importante decir que todo esto que estamos platicando no es una opinión o un truco. Todo esto tiene su base en la ley, específicamente en la ley del impuesto al valor agregado. Saber de dónde viene la información siempre da mucha más seguridad. Entonces, para llevarnos lo más importante a casa, podemos resumirlo en 3 acciones clave. Primero, siempre añadir la tasa de IVA correcta a los precios. Segundo, la organización es tu mejor amiga. Hay que guardar un registro impecable de todas las facturas de venta y de compra. Y tercero, cumplir presentando las declaraciones a tiempo y sin errores. Y con esto cerramos. Como vimos, el IVA no tiene por qué ser un dolor de cabeza.
Una vez que le agarras la lógica, se vuelve una parte más de la chamba de administrar un negocio. Así que la pregunta ya no es ¿qué es el IVA?, sino una mucho más interesante. Ahora que ya se entiende lo básico, ¿cómo se pueden organizar las finanzas para que este impuesto, en lugar de ser un problema, juegue a favor del negocio?